Sexta clase, familia de Aljaba. Vamos a continuar. Yo sé que es mucha información, pero sé que te está sirviendo. La verdad que a mí me encanta hablar de los grupos y cómo entender mejor el contexto de los evangelios sinópticos y Juan. Así que hoy vamos a analizar a otro grupo que son los saduceos. Un grupo que, aunque suele asociarse con los fariseos en los evangelios, era en realidad muy diferente y se oponía a ellos en muchos aspectos. De hecho, al final de los evangelios vemos a fariseos y saduceos unirse para conspirar contra Jesús. Y esto nos muestra cómo Jesús desafía a ambos grupos, especialmente porque su mensaje amenazaba con alterar el equilibrio de poder que ellos mantenían en relación con Roma, esa corrupción. Entonces, los saduceos deben su nombre a Sadoc, un sacerdote leal a David, durante la sucesión del trono. Sadoc apoya a Salomón sobre Adonías y como recompensa su linaje se convierte en un linaje sacerdotal de Israel. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, los descendientes de Sadoc ocupan un lugar del sumo sacerdote hasta el periodo asmoneo, cuando la élite sacerdotal toma aún más control bajo la influencia griega y romana, como ya lo vimos por ahí. Entonces, con el tiempo, los saduceos se convierten en una élite corrupta, porque estaban adoptando prácticas helenistas, empezaron a acumular riquezas y poder, y los historiadores describen que ellos controlaban el sistema del templo y se asociaban con los romanos para mantener esa influencia de poder, esa influencia de esos hilos por detrás, ¿no? Los saduceos estaban compuestos por 7 familias, por lo menos según la historia, una especie de mafia religiosa, así como El Padrino, ¿no? Y la mafia italiana, así lo podemos ver de eso. Y ellos controlaban los sacrificios, los diezmos y toda la riqueza de Judea. Aunque la gente sabía de la corrupción, ellos tenían el control absoluto del templo y no había alternativa religiosa. Entonces, cuando Jesús acusa a los cambistas en el templo de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, no se refiere solo a las personas que están ahí específicamente, sino a todo el sistema de corrupción controlado por los saduceos. Entonces, esa fue una afrenta hacia los saduceos, porque esta gente utilizaba el templo no solo como un centro religioso, sino como una fuente de riqueza, una fuente de poder, o sea, una telenovela de corrupción política total por ahí. Entonces, este es uno de los motivos por los cuales veían a Jesús como una gran amenaza, ya que su mensaje de pureza, de humildad, desafiaba directamente la autoridad de ellos. Los saduceos estaban profundamente influenciados por el helenismo, que promovía una cosmovisión en la que los humanos eran el centro. ¿Te acuerdas de esto que lo vimos? La ideología reemplazaba el enfoque en Dios como el enfoque de la humanidad y se centraba solamente en ellos. Entonces, los saduceos reflejaban eso en su estilo de vida, eran ostentosos. Por eso Jesús habla mucho de esto: no seas ostentoso, no seas presumido, no andes por ahí diciendo que tú diste tanto, ¿no? Entonces, a pesar de su rol en el templo y sus rituales, los saduceos habían pasado de adorar verdaderamente a Dios a buscar su propio beneficio, su propia comodidad. Y aunque parecían muy religiosos, sus prácticas eran una fachada, ya que la verdad que habían integrado los valores griegos en lugar de la devoción a Dios. Entonces, los saduceos, en resumen, representan todo lo que los fariseos y los otros grupos rechazaban: la corrupción, el poder mal habido, un estilo de vida cómodo que implicaba acuerdos con Roma. Era básicamente la antítesis de la pureza que Jesús predicaba. Y la historia de los saduceos creo que nos recuerda la corrupción y el compromiso con valores externos que pueden desviar nuestra devoción genuina. Jesús desafía esos sistemas buscando devolver a Israel la verdadera adoración y el verdadero amor a Dios. Qué interesante los saduceos, pero también qué interesante cómo podemos de pronto reflejar ciertos sistemas de valores de la sociedad moderna. Así que te dejo con esa reflexión. Nos vemos en la siguiente clase.